Mujer y política. Kaixo Arratsaldeon. Este es el tema que tenemos intención de abordar en los próximos minutos. Y lo decimos incluso antes de saludar porque sabemos que hoy, jornada de reflexión, todos ustedes están en sus casas con los diferentes programas de los partidos políticos decidiendo a quién va a dar su voto mañana. Por eso, bueno, pues avisamos, no tenemos intención de influir en su voto y ni siquiera queremos hacer campaña porque ni nos corresponde ni nos apetece. Queremos hablar sobre este binomio, mujer y política, y lo vamos a hacer además en compañía de dos personas que saben mucho sobre todo esto. Arantxa Reta Vizcaya y Asun Urbieta. Enseguida les presentamos. Y sin olvidarnos que esto continúa siendo Eusko Ikaskuntza, como todos los sábados, y que les mandamos un saludo en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Insistimos, mujer y política es el tema que vamos a abordar durante la jornada de hoy, pero antes de comenzar escuchamos la introducción, como todas las semanas, a cargo de nuestro compañero Forquí. El acceso de la mujer a la política comenzó a finales del siglo XIX, cuando las mujeres ganaron la batalla por el derecho al voto, aunque en algunos estados la aprobación del voto femenino no llegó hasta mediados del siglo XX. La igualdad de oportunidades para las mujeres pasa por la participación y representación en los puestos de toma de decisiones, pero las mujeres no intervienen en las decisiones políticas ni acceden a cargos de poder en la misma forma que los hombres. Hay que señalar que la participación femenina en política se ha incrementado, pero continúa siendo desproporcionadamente baja. Las mujeres siguen a merced de decisiones políticas tomadas por una mayoría de hombres, ya que la representación de las mujeres en los cargos políticos es todavía muy escasa. Prueba de ello es el reducido 25% de participación política de la población femenina europea. Si el principio de no discriminación es uno de los pilares de los derechos de la persona, ¿por qué en materia política se produce tal discriminación? Sobre prejuicios y estereotipos y barreras culturales vamos a hablar en los próximos minutos, sobre la mujer y la política. Y ya lo decíamos, hoy tenemos la ocasión de charlar con dos personas que saben mucho sobre esto. Arantxa Reta Vizcaya, por una parte, periodista y escritora. Arantxa, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Y por otra parte, Asun Urbieta, feminista y miembro de Plaza Andreok. Asun, eskerrik asko etortzeagatik. Arantxa también es feminista, ojo, que a lo mejor me olvidaba y no queremos quitarle tampoco el cargo o no cargo en este caso. Bueno, en estos tiempos en que muchas mujeres que lo son se avergüenzan de decirlo, me parece que, en fin, no ser feminista simplemente quiere decir estar en contra de la opresión ejercida sobre ti o sobre otra persona cualquiera, eso es lo que quiere decir. Bueno, pues lo dejamos bien claro, feministas ambas. Decíamos, el tema que hoy abordamos es mujer y política, y vamos a comenzar, si os parece, hablando por los orígenes, ¿verdad? Por el principio. ¿Desde cuándo decide la mujer o cómo decide la mujer, bueno, pues incorporarse también a un mundo que parecía marcado o dominado por los hombres? Yo creo que las mujeres siempre hemos participado en política. Lo que pasa que siempre han sido desde los movimientos, diríamos, más asociativos, etcétera, etcétera. O sea que luego tenían poca vinculación con el poder. Luego ha habido épocas donde igual las mujeres en tiempo de la República, por ejemplo, a lo mejor estaban un poquito mejor representadas o incluso sus derechos, ¿no? Pero bueno, el tiempo de la República se acabó. Luego, yo lo que más conozco, que es el movimiento antifranquista, yo creo que siempre ha habido muchas mujeres que estaban incorporadas a todo tipo de movimientos sociales, vecinales, feministas que había en aquel entonces y participaban. Lo que pasa que luego, pues un poco las cabezas visibles o los bonzos, que entonces se llamaban los sindicatos, etcétera, etcétera, eran quienes eran un poco las cabezas visibles, ¿no? Pero las mujeres siempre estaban ahí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa descripción. Creo, y además me fastidia mucho, que cuando algunas mujeres que hoy en día participan en política creen hacerlo por su cara bonita o por su cara fea, quiero decir, por sus propios méritos, o porque tuvieron la idea, o porque no sé qué, sin reconocer que ellas están ahí por la misma razón que estamos nosotras aquí, que es porque otras personas nos abrieron el camino. Y yo creo que es de buena educación, gizalegea da, reconocer que otras personas ayudaron a que estuviéramos aquí. Yo creo que el momento así históricamente más señalado internacionalmente, por lo menos en esta parte del mundo occidental,
son las sufragistas, las que peleaban por el derecho a voto en el siglo XIX en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues sí, creo yo que también en la República hubo, en algunos sectores políticos, no en otros, pero en fin, hubo algunos movimientos de este tipo. Y después, ya en los años 60, otra cosa es que a partir de la muerte de Franco y a partir de en fin, de la Constitución y de la democracia, en la manera de tomar parte públicamente haya sido más manifiesta y se haya notado más. Pero el origen está en las sufragistas, y yo todavía veo esas fotos de esas mujeres vestidas de aquellas maneras, con aquellas faldas que no permitían ni andar y que se jugaban la vida, la cárcel, lo que fuere, por conseguir que yo votara. A mí todavía esas fotos me emocionan. Sí que se puede decir a lo mejor en este caso que siempre han estado ahí, pero que no han sido tan visibles como lo pueden ser hoy en día. Sí, sobre todo en lo que eran los cargos de representación, ¿no? Por ejemplo, pues como ha dicho Arantxa, ya antes de la Primera Guerra Mundial ya hubo un congreso de mujeres sufragistas por la paz en Holanda, y venían mujeres sufragistas de otras partes de Europa, de Norteamérica y así, que tardaban días y días en llegar al sitio del congreso. Quiere decir que todas estas mujeres estaban ya participando activamente en ese momento en contra de la guerra y en favor de la paz, ¿no? Y de una resolución de conflictos de una manera razonada y tal. Y yo es verdad que es emocionante ver eso, como para mí también me emociona muchísimo ver pues todos estos testimonios que afortunadamente por fin se han ido cada vez más recogiendo, de todas las mujeres que pelearon por la República y que luego fueron bastante olvidadas, ¿no? Y ha habido otras mujeres, afortunadamente, pues Dulce Chacón, Marillón Quiñonero, tantas y tantas, que han ido recogiendo luego en libros testimonios de mujeres que todavía estaban vivas y que contaban pues todas las penurias, pero también todo el entusiasmo y toda la gana que tenían en la República, ¿no? Yo creo que es verdad que les tenemos que agradecer todo ese esfuerzo, porque además eso, pues se jugaron la vida y algunas la perdieron y pasaron, bueno, miles de penurias en las cárceles, de refugiadas, además siempre con críos a cuestas, en fin, una... Y por parte de sus propios compañeros, ¿verdad? Que esta es... porque hay razones de todo tipo que explican el por qué todavía hoy, y a pesar de la ley de igualdad, las mujeres tenemos una representación limitada en la vida política. Hay razones internas, externas, luego hablaremos de esto si queréis. Hay razones estructurales, hay razones de todo tipo. Pero en concreto, hablando de los tiempos de la República, ellas tenían que enfrentarse también a sus propios compañeros. De alguna manera, eso debe estar más o menos vigente hoy. Hay todavía gente que no nos ve en un rol distinto al tradicional. Seguro que tienes una respuesta para esto, pero sí que parece, como apuntabas tú mismo, Arantxa, que los medios de comunicación han podido dar una imagen de las feministas bastante errónea, ¿no? Bastante equivocada, y que hace más bien poco favor a lo que es el feminismo de hoy en día en sí. Bueno, ya sabemos que la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Y yo creo que a ese nivel, claro, las feministas, en la medida en que estamos soñando un mundo mejor, un mundo diferente, donde los derechos de las mujeres estén en pie de igualdad, pues yo creo que los hombres perciben que eso va a significar, y que eso significa una pérdida de sus privilegios, ¿no? Y en esa medida yo creo que no les hace ninguna gracia. Y entonces, claro, pues nos ponen un poco pues eso, pues las 100.000 cantinelas que nos ponen, pero bueno, lo mismo que a la izquierda en su día se le señalaba también, pues con cuernos y rabo y estas cosas, ¿no? Y a ese nivel yo creo que tienen un interés especial en hacernos aparecer como lo que no somos. Y incluso también ayer todavía me preguntaban a ver si feminismo era lo mismo que machismo, pero al revés, ¿no? Con lo cual dices, en pleno 2007, que todavía te estén preguntando eso. Pero sí que es verdad, yo creo que cada vez a menos, que es una cosa que afortunadamente va a menos, una fama que es cada vez a menos, pero yo creo que el poder sí ha tenido un interés en arrinconarnos a las mujeres que estamos peleando nuestros derechos. Demonizar lo que significa el feminismo y lo que puede sobre todo significar en el futuro.
Sí, poner en primer plano. Yo de todas formas eso no lo entiendo bien. Entiendo como dices tú, que los hombres pierden sus derechos, pero yo tengo la convicción de que de esta historia los hombres saldrán ganando igual que saldremos ganando las mujeres, porque yo me pongo en lugar de un hombre. Yo preferiría tener al lado una compañera que alguien al que tenga que arrastrar toda la vida, un ser inválido, que de acuerdo, en su invalidez te sirve para solucionar determinados problemas tuyos, pero yo personalmente quiero tener al lado un compañero, no quiero tener al lado alguien a quien mandar, alguien a quien yo domine y controle y le haga hacer lo que yo quiera. Entonces, a largo plazo, los hombres, y esto yo creo que la gente joven lo entenderá más fácil, saldrán ganando igual que nosotras, porque estaremos en pie de igualdad, ya no tendrán que tirar de nosotras o llevarnos a la espalda como si fuera una pesada mochila, iremos juntos de la mano, y esto es bueno para todos. No entiendo yo muy bien cómo esta perspectiva no está más clara y más en primer plano. Hombre, yo creo que es un poco la famosa erótica del poder, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta mandar, y yo creo que a los hombres les gusta sentir que son superiores, ¿no? Entonces se consideran superiores y por eso ellos trabajan, ellos ganan más dinero que tú te tienes que dedicar primero a las tareas domésticas, etcétera, etcétera, y luego, pues si te da tiempo, que afortunadamente eso también yo creo que ha cambiado bastante, pero se supone que una mujer tiene que hacer un montón de cosas antes de plantearse qué tipo de trabajo coge, qué tipo de contrato tiene, etcétera, etcétera. Y todo esto le libera a los hombres de una gran responsabilidad, ¿no? Que es de hacerse cargo de su propio cuidado, ¿no? Entonces yo creo que para ellos ese privilegio de salir de casa, lavaos, desayunaos, cocinaos, fregaos, y que solo tienen que ponerse el traje que se lo han planchado, que se lo han lavado, y ir a trabajar y luego estar el rato dedicándose al ocio que sea, pues eso me parece que es muy comodísimo, y a mí eso yo comparto contigo, ¿no? Que teóricamente los hombres deberían de estar encantados de tener iguales, en lugar de, pero de alguna manera eso se lo tienen que mirar ellos, ¿no? Qué gusto le encuentran a considerarse mejor que nosotras, ¿no? Yo personalmente, a lo largo de mi vida, como ya tengo bastantes años, he tenido varios tipos de relaciones. He sido media persona al lado de una persona entera. He intentado también ser yo una persona al lado de media persona. Yo he hecho esa prueba y a mí no me satisfizo. Yo decía, yo no quiero tener a alguien del que tenga que tirar todo el rato y que esté a mi servicio. Yo quiero que seamos dos, y que seamos dos en pie de igualdad. Yo he hecho esa prueba y a mí no me gusta. O sea que me parece que tiene que haber muchos hombres que se sientan aliviados de cambiar de rol, o sea que a largo plazo el cambio de rol también les beneficia. Ya sé que solucionan determinados problemas prácticos, pero, por ejemplo, yo antes he empezado reivindicando que yo soy feminista, pero soy una feminista a la que le gusta cuidar. Y le gusta cuidar, y esto no me lo he dicho hace igual 6 o 7 años que me lo dije, en unas jornadas que Macunde organizó en el Cursal. De repente me dije, ahí va, escuchando a un ponente, dije, ahí va, me gusta cuidar, y me gusta cuidar a la gente que quiero, independientemente de que sean hombres o mujeres, de que sean padres o hijos, de que sean... A mí me gusta cuidar de ellos. No veo por qué un hombre no puede tener este gusto por cuidar que tengo yo. No tiene nada que ver con las hormonas. Tiene que ver... Al principio no. No, es que yo no sé por qué las hormonas femeninas tienen semejantes, se les atribuye tantísima importancia, como que controlan toda la vida, como si los hombres no tuvieran hormonas. Ellos son lo neutro y nosotras estamos sometidas por nuestras hormonas. Esto. Bueno, parece que ellos también están bastante sometidos por las suyas, ¿no? Quiero decir que con el mundo que han montado todo el mundo en sus manos, yo la verdad es que no, tampoco estaría muy orgulloso si fuera un hombre. Hablamos básicamente de hábitos en parte culturales, ¿verdad? En este caso, pues transmitidos de generación en generación, y hay quien dice que las generaciones de hoy, incluso las venideras, tampoco son demasiado adelantadas en cuanto a este pensamiento. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, yo lo que pasa que creo que hay algunas cosas que afortunadamente han evolucionado, ¿no? Yo creo que la incorporación de las mujeres a la vida pública, sobre todo al empleo remunerado, etcétera, a los estudios, pues todo eso yo creo que de alguna manera ha ampliado pues las posibilidades de vivir de las mujeres, ¿no? Y hay muchas mujeres que ya no quieren renunciar, que ya no quieren ser exclusivamente amas de casa y estar esperando a que venga el señor a casa con el sueldo porque eso no es plan, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que hay un movimiento muy interesante pues también en Europa y en el mundo, etcétera, etcétera, que va, diríamos que circula en esa dirección, ¿no? Y de hecho pues por ejemplo, hoy una de las señales que se suelen utilizar para ver si un país es progresista o un país tiene un déficit de democracia considerable, pues uno de los baremos que se suele utilizar es la situación de las mujeres en ese país, ¿no? Por ejemplo, el que las mujeres en Marruecos no puedan estudiar o que en la mayoría del mundo musulmán tengan que ir tapadas y no tengan acceso a un montón de cosas se considera como pues algo tremendo y que es un poco una plasmación práctica de estos estados autoritarios donde los derechos humanos son machacados constantemente y tal. Entonces yo creo que a ese nivel está bien porque yo creo que las mujeres hoy estamos por lo menos en este país en una posición donde ya dar pasos atrás es muy complicado porque políticamente ya es inaceptable que no se den unas determinadas leyes de igualdad, como ha pasado, ¿no? De hace unos pocos años aquí estamos viendo que hay unas leyes que diríamos que encarrilan de alguna manera o querrían encarrilar todo el tema de la igualdad, la ley contra la violencia sexista, la ley de parejas. Entonces, otra cosa es que, bueno, que luego pues estas leyes tengan en la práctica y que se vayan notando y que tengan sobre todo la celeridad que tienen otras leyes. A mí, por ejemplo, con la ley de igualdad, antes estaba hablando con Arantxa, me resulta increíble como, por ejemplo, en los alardes de Irún y Fuenterrabía, con la ley de igualdad en la mano, o sea, como en los dos pueblos alcaldesa del PNV y del PSOE, como en lugar de tratar de resolver ese conflicto, de abrir unas vías de diálogo para resolver un conflicto grande en ese pueblo, porque aunque estemos hablando de una fiesta, estamos hablando de un conflicto muy grande que lleva muchos años, bueno, pues con la ley de igualdad en vigor, en estos dos pueblos se han hecho las 100.000 legales, semilegales, para burlar precisamente la ley de igualdad, ¿no? Y sin embargo, con la ley de partidos han cogido la lupa y la han aplicado a rajatabla, ¿no? Entonces, parece que los derechos de las mujeres están más baratos, ¿no? Y por eso digo que es interesante el que existan todas esas leyes porque reconocen de alguna manera esa necesidad social de ir incorporando a la democracia también los derechos de las mujeres, porque si no hay democracia que resista, pero luego el problema suele ser pues cómo es ese seguimiento, ¿no? Y sobre todo los resultados que se van viendo en lo concreto, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, paseando por la playa, me daba cuenta la cantidad de gente que andaba en bicicleta en Donosti. Claro, la gente anda en bicicleta en Donosti porque hay bidegorris, porque solamente con decirles ánimo, coge la bicicleta y ponte de Rentería a Donosti, bicicleta cuesta para arriba, cuesta para abajo, rodeada de coches, eso no anima. Lo que anima es el bidegorri. O sea, si tú encarrilas una situación y la encarrilas bien, entonces la gente transita tranquilamente por ahí, pero si no hay manera. O sea, solamente con el ánimo, ¡hala, atrévete!, con eso no vale. No, y solo con la ley tampoco vale. La ley es necesaria. Ahora tenemos instrumentos legales, incluso ideología, que nos permite ver las cosas de otra manera. Porque incluso la historia que nos han contado, lo que ocurría en un pasado, no me refiero al siglo XIII ni al siglo II, me refiero a hace un siglo, pues no es del todo cierta, porque se supone, por ejemplo, que históricamente las mujeres han sido
amas de casa, exclusivamente amas de casa. Bueno, yo me sorprendí cuando una vez preparando un trabajo sobre esta cuestión, yo miro para atrás y en mi familia no hay amas de casa exclusivas, remontándonos hasta finales del siglo XIX, no hay ninguna. Ocurría que si llegamos hasta el siglo XIX, mis antecesoras eran campesinas, eran baserritarras, no eran solo amas de casa. Pero es que luego, a principios del siglo XX, mis abuelas tampoco lo eran. Una de ellas, en fin, no voy a decir sus oficios, pero no lo eran, ni mi madre lo fue. Es decir, yo no tengo en mi familia, y luego he visto que eso es así en muchísimas familias. Ocurre, antes hemos citado la República, ocurre que al final de la guerra hubo un hacer volver a las mujeres a su casa, que es seguramente la orden franquista que mejor aceptaron los antifranquistas y que nos han dicho que en nuestra historia todas las mujeres eran solo amas de casa. Pues simplemente no es cierto. Había baserritarras, había modistas, había tenderas, había artesanas de múltiples oficios. Bien es verdad que la industria predominante en el País Vasco nos ha jugado una cierta mala pasada, porque aquí es el hierro, y el hierro, sobre todo en tiempos en que trabajarlo exigía mucha fuerza, no ha permitido la incorporación masiva de las mujeres al trabajo hasta que ha llegado la predominancia del sector servicios, mientras que en Cataluña, por ejemplo, como el sector dominante era el textil, las mujeres desde el 19 se han incorporado al trabajo remunerado, pero yo no tengo antecedentes de mujeres que solo vivieran de ser amas de casa, y he comprobado que no soy la única. No es verdad que esa sea la evolución histórica. Sí, yo también comparto, lo que pasa que eran trabajos precarios, ¿no? Pues en modistas, pantalón, no tenían seguridad social, en fin, sí, es verdad, es verdad. Y sobre todo porque yo creo que muchas veces, a pesar del oficio que tengas o de los oficios que tengas, siempre a una mujer siempre se le ve pues como una ama de casa, o la típica pregunta, ¿tú estás casada o tienes hijos? No, cosa que, o bueno, cuando se presenta alguna mujer de candidata para algún partido, por alguna cosa, siempre parece que lo más importante es que es una mujer, y entonces le empiezan a preguntar cómo compagina la vida política con sus hijos, etcétera, etcétera, preguntas que a los hombres no les hacen. Por eso decía, ¿no? que ahora tenemos instrumentos ideológicos, porque yo en mi casa, en mi propia casa, he visto, mi madre trabajó hasta que se jubiló, tuvo un salario desde los 18 años hasta los 65, pero a ella ni se le pasaba por la cabeza, no tenía instrumentos ideológicos para pensar que junto con su independencia económica, que la tenía, podría desarrollar otro tipo de independencia, porque otra de las cuestiones es que no nos han contado lo que otras mujeres hicieron antes, y entonces nos parece que estamos inventando cosas que hace igual un siglo que otras inventaron, pero como no nos las han contado, pues nos hemos visto obligadas a inventarlas por enésima vez, y hay montones de ejemplos de eso. Yo estaba leyendo hace poco un libro de una mujer que de origen judío, en la Alemania prenazi, médico, estudiaba la carrera de medicina, terminó la carrera de medicina junto con un hombre, su marido, con el que terminaron la carrera juntos y se conocieron en la carrera. Bueno, pues a ella, y lo explica muy bien en el libro, luego ella murió en un campo de concentración porque era de origen judío, le costó mucho convencer al marido de que ella era médico y quería ejercer la medicina sin por ello abandonar a sus hijos. Tú lees esto y dices, jolín, pero si esto nos lo hemos inventado nosotras en los años 70. Resulta que en los años veintitantos otras lo habían inventado, pero como no nos lo han dicho, hemos tenido que partir de cero. La transmisión de esta historia es importante. A ver si ahora por lo menos queda plasmado y no se vuelve a inventar dentro de unas décadas, sería la tercera vez. Recordamos en cualquier caso que estamos hablando con Arantxa Urreta-Vizcaya y con Lason Urbieta. Ha habido una evolución, ¿no?, desde las primeras elecciones. Yo por lo menos soy un poquito más joven, a lo mejor sí que veo en las campañas a muchas más mujeres hoy en día que antes, y sí que veo que es más común, ¿verdad?, de encontrarse con consistorios en lo que la mayoría de candidatas, por lo menos alcaldes, suelen ser o son mujeres.
Bueno, todavía la mayoría no. Yo aquí tengo unos datos que me han pasado unas compañeras. Y bueno, sí, la evolución desde el primer Parlamento vasco, que había un 6 y pico % de mujeres, ahora que en esta legislatura ha habido hasta un 37%, y al inicio de esta última un 53%. En juntas generales hay unos porcentajes similares, pero por ejemplo ahora estaríamos con 47 junteras en las juntas generales frente a 153 junteros, o sea que estamos hablando del 33%. En municipales también, pues empezó con un porcentaje similar en las primeras municipales en el 79, y ahora hemos llegado hasta el 28% frente al 72%. También es verdad que han ido aumentando, pero por ejemplo en el 91 había 23 alcaldesas frente a 225 alcaldes. Es una cifra que hoy todavía no ha superado el 15%. Esa es una constante también que se repite en política, ¿no? Que al margen de que ahora, por ejemplo, en las listas y tal, pues con el tema de la paridad, pues hay una incorporación de las mujeres en las listas, hay una obligación de presentar mujeres en las listas, pero bueno, aún así luego ya veremos qué porcentaje de alcaldes salen y cuántas mujeres, porque según el poder va subiendo, diríamos, las mujeres empiezan a desaparecer. Y hoy por hoy son unas cifras que se siguen manteniendo, ¿no? Por razones, porque vayamos a las razones, ¿por qué pasa esto? No, yo creo que hay por lo menos 3 tipos de razones. Unas son internas, propias nuestras, luego las podemos desarrollar, pero las enumero, que son que no nos atrevemos a ocupar el espacio público en determinada situación. Eso creo yo que es real, más real cuanto más es la edad de estas personas, con una excepción. Hace poco una persona de un partido importantísimo en el País Vasco, que no voy a citar, decía que en su partido había las mujeres se podían encuadrar en 2 tipos de edades. Eran muy jóvenes o eran ya mayores, de manera que en el periodo de crianza no estaban, mientras que hombres había jóvenes, intermedios y mayores. Bueno, he hablado de las razones internas. Otras son externas, otras se nos imponen y son las resistencias masculinas a que alguien les coma el terreno. Y otras, que a mí me parecen muy importantes, son estructurales, digamos. El mundo de la política, tal y como funciona ahora, tiene unos horarios absolutamente imposibles. Debían ser imposibles para los hombres también, pero de hecho lo hacen imposibles para las mujeres, porque si tú tienes todos los días del año reuniones hasta las 11 de la noche, eso te impide otro tipo de actividades que igual a muchos hombres no les importa, pero que a muchísimas mujeres sí les importa. O sea que hay muchas razones. Unas somos nosotras, otras impuestas, y otras son el sistema, cómo funciona. La ley de paridad, que yo apoyo, cambiará las cosas y veremos las cifras, pero para que cambie de verdad, tan importante como la ley de paridad es que cambien los horarios de las actividades políticas. Fíjate que parece una tontería, pero si todos los días del año hasta las 11 de la noche, el día que no tienes reunión tienes cena, el día que no sé qué tienes debate, esto es incompatible con otro montón de cosas a las que muchas mujeres no estamos dispuestas a renunciar. O sea que hay muchos factores ahí que no se solucionarán solo con la ley de paridad. Sí, yo creo que es verdad lo que dice Arantxa, ¿no? Aparte también yo creo que, claro, nosotras las mujeres cuando llegamos a la política, pero a la política ya del poder, no hablo ya de los movimientos sociales y tal, pues la política ya está como inventada, ¿no? Y ya tiene unas maneras de hacerse, unos temas que son los que preocupan, otros temas no preocupan, fundamentalmente los económicos, de vez en cuando las patrias en este país, pero bueno, van, diríamos, siempre como en un mismo plano, ¿no? Y por otra parte es verdad que, bueno, a mí ya me gustaría verles por un agujero si es verdad que los hombres acaban las reuniones políticas a las 11, o lo que pasa que como no tienen ninguna gana de llegar a casa, pues entonces se toman un par de gin tonics antes de llegar. Pero yo creo que sí que es verdad, ¿no? Siempre lo hemos dicho, que las mujeres sí nos hemos incorporado al mundo público,
y sin embargo los hombres no se quieren incorporar al mundo privado, y no solamente hablando de las responsabilidades domésticas o de la corresponsabilidad o de la famosa conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Parece que eso es una asignatura pendiente que tienen los hombres y que no tienen mucha prisa por resolver, y de ahí es cierto lo del tema de los horarios y lo de la dedicación exclusiva. Pero yo muchas veces eso de la dedicación exclusiva al mundo de la política con esos horarios o sea, esa disposición 24 horas que tienen los hombres, ni yo la quiero ni ellos la deberían de querer. Yo también creo que ellos tampoco la deberían querer, porque creo, a mí cuando alguien te dice que 24 horas al día está eso y que es su pasión y que no sé qué, yo siempre pienso, bueno, esto durante 15 días de la campaña electoral o en un momento puntual, vale, pero yo no quiero personas que estén al 100% en eso, yo quiero personas con una vida más equilibrada y que por lo tanto sean más eficaces. Que si están solo a eso. Hay un chiste de Forges sobre eso que dices tú, una viñeta, yo no lo contaré bien, pero se ve a dos hombres que han terminado de trabajar y están sentados en la silla de su oficina con las piernas puestas encima de la mesa y los brazos en la nuca, esperando a que llegue el tiempo suficiente, con lo cual llegan a casa y ya solo cenan y se van a la cama. No vaya a ser que si llegan una hora antes tengan que hacer algún otro tipo de cosas. Pero yo creo que son absurdos. Los horarios de la política son directamente absurdos y nos echan fuera a las mujeres, casi a cualquier edad, salvo tal vez a partir de una cierta edad, pues a partir de los 50 o tal vez ahí, entre la situación hormonal y que los hijos ya suelen estar crecidos, tal vez ahí sea más disponibilidad, pero es absurdo, eso hay que cambiarlo, eso se cambió en los países nórdicos, esa experiencia es clarísima. En Islandia, cuando la presidenta fue mujer, a las 5 de la tarde se terminaba todo y una ministra se podía levantar y decir, perdón, son las 5, voy a buscar a los niños al colegio. El día que eso ocurra, pero bueno, pasa, porque yo hace poco, un líder político que todos conocemos, había un acto y después había una cena, y dijo, es hombre, y dijo, yo no me puedo quedar a cenar porque mi compromiso es llegar a casa antes de que los críos se duerman. Y pensé, será verdad o mentira, pero estoy segura de que este argumento en boca de un hombre no lo podía haber escuchado hace 10 años. Desde luego ni hace 20 ni hace 30. Pero lo dijo con la tranquilidad de quien dice una cosa evidente u obvia. O sea que a mejor sí que vamos, igual no tan deprisa como nos gustaría. Sí, bueno, y luego también, claro, cuando estamos hablando de todo el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar y tal, ¿no? Yo creo que eso también, esta doble jornada que es siempre para las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí estamos en uno de los envites más importantes para mí, para todas las mujeres, ¿no? Que es a ver si es verdad que ponen en pie el cuarto pilar del estado del bienestar, que es la ley por una ley pública y universal de atención al cuidado, que eso sería maravilloso, ¿no? Sobre todo porque a las mujeres nos aliviaría mucho toda la carga de atención a las personas dependientes por edad, por enfermedad, etcétera, 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 y eso nos aliviaría mucho de todas esas tareas, ¿no? Al margen luego, claro, de las ventajas que puede tener, pues el elegir si quieres cuidar o no, y luego qué tipo de cuidados puedes tener, porque a mí, por ejemplo, esa idea que funciona hoy de que como en casita nadie mejor te cuida, para mí es una idea bastante errónea, ¿no? Sin olvidar el primero de los factores que yo decía, que es el que no nos atrevemos. Y esto creo yo que viene dado por una educación. Yo personalmente, las cosas en las que creo ahora y las ideas que defiendo ahora están construidas fundamentalmente a partir del olvido de lo que me enseñaron. Me ha costado décadas sacarme de encima lo que me enseñaron. Pero hay muchísimas personas todavía fieles a lo que les enseñaron de una manera al 100%, sin haber sido críticas con la educación recibida. Y la educación recibida dice
que las mujeres, que el espacio público no es de las mujeres, que no debemos señalarnos excesivamente, porque todo esto nos quita posibilidades reproductivas. O sea, los chicos, una vez en esta misma radio en la que estamos ahora, en un programa de literatura que recibía llamadas de los oyentes, llamó una profesora de un instituto del Baztán y contó, esto pasó hace 4 o 5 años, no estoy hablando del siglo pasado, y esta chica contó que en su clase, el instituto organizaba un concurso literario y ella intentó animar a quienes más talento literario tenían a que participaran en este concurso. Y resultó que quienes tenían más talento literario eran las chicas. Y cuando les intentó animar a estas chicas que tenían 16, 17 años, que es lo que se tiene cuando se hace el bachillerato, las chicas le dijeron, no, porque igual ganamos, pero a los chicos no les gustan las escritoras. Yo me quedé helada porque yo tenía 50 y no sé cuántos años cuando pasó esto. Si llego a saberlo cuando tenía 20, no sé, igual hubiera cambiado de orientación, pero ellas habían percibido que sus posibilidades de encontrar pareja eran diametral, o sea que a más notoriedad, a más cerebro, a más ocupar el espacio público, menos posibilidades tenían de formar una pareja. Y estas chicas tenían 16 o 17 años. Hemos de atrevernos. Yo creo que esto es una cosa que yo intento, hay que atreverse. Y hay que atreverse a romper con lo que te han dicho que no tienes que hacer, si tú llegas a la conclusión de que eso sí lo puedes hacer. Sí, yo creo que sí. Bueno, y además de atreverse, yo creo que es bueno decir que hay que atreverse a pagar el precio, ¿no? Porque claro, en lo que tú cuentas, lo mismo yo también conozco mujeres deportistas pues que han dejado el deporte porque sus compañeros eran más mediocres y entonces eso de ganarles o eso de ser ellas más importantes, lo mismo te podría decir en el mundo laboral también, ¿no? Ya hemos dicho antes que no sabemos por qué motivo los hombres no nos quieren iguales y entonces la cuestión es que la mujer se tiene que atrever a pagar ese precio porque la presión ya la tiene. Ella intuye que el hombre no va a soportar que ella sea mejor porque no lo entonces claro, por eso estamos aquí, no por eso claro, somos feministas, en su día nos hemos atrevido a pagar ese precio y lo pagamos todos los días. Es caro, ¿no? pero cuando digo yo que hay que atreverse, es caro, pero si el hombre que tú vas a encontrar va a ser infinitamente mejor, ya te costará lo tuyo seguramente, pero el que encuentres y el que esté dispuesto a aceptar esa situación va a ser infinitamente mejor que el que pretende un ser sumiso. O sea que hay que atreverse, hay que pagar el precio, pero una vez que pagas el precio obtienes un producto bastante mejor que si no lo pagas. Todo esto parte a lo mejor del hecho cultural que mencionábamos al principio de la tertulia, ¿verdad? Todos estos comportamientos de hoy en día parten de educaciones y sobre todo de enseñanzas a las que personas no hemos querido dar la vuelta o en un momento dado no hemos podido. De ahí también, por ejemplo, es un tema que me interesaría abordar, otro comportamiento como viene a ser la violencia sexista, ¿verdad? Son paradigmas que no nos hemos quitado de encima, que nos hemos hecho propios y que encima hemos puesto en práctica. Sí, esto para mí, bueno, debo tener hoy una tarde optimista, porque hace poco, voy a recordar ahora, que leía unas cifras, sigue existiendo evidentemente y no hay más que abrir un periódico para darse cuenta de eso, pero el tiempo que ahora las mujeres aguantan hasta que denuncian es muchísimo menor. Ahora está entre los 4 y los 5 años. Estuvo en los 30 años, estuvo en los 20, estuvo en los 10. O sea que el problema existe, pero no evidentemente porque se han hecho muchos esfuerzos para ello. Porque yo aquí también quiero recordar que para que ahora consideremos que este tipo de violencia es un problema que nos concierne a todos y que esté en las agendas políticas, para que esto fuera posible, ha hecho falta que mujeres denigradas y tratadas de locas se pusieran con su pancarta a decir este es un problema de todos, y la sociedad y muchísimas mujeres se reían de ellas. Bueno, pues esas
lo puedo decir con sinceridad porque yo no lo he hecho, no he sido yo de las pioneras en ese asunto, pero las hubo y ellas han hecho que ahora asumamos que esto es una cuestión que es un problema de todos. Ahora, no sé yo, y a mí me intriga mucho eso de pensar, ¿de dónde sacan los hombres la convicción de que las mujeres son suyas, de que están ahí para hacer la voluntad del hombre? ¿De dónde sacan esta convicción? Porque luego, cuando tienes acceso a personas que ejercen este tipo de violencia, que alguna vez las he tenido, pues a mí me parece que son personas de un valor humano mínimo, pero sin embargo están convencidas de que desde ese valor humano mínimo tienen derecho de propiedad. Esto a mí me intriga. Digo, pero esto, fíjate qué poder tiene la ideología patriarcal para que se sigan creyendo más. Sí, no, yo además, claro, si fuera un hecho que se diera solamente aquí, ¿no? Pero desgraciadamente el tema de la violencia machista es un fenómeno que recorre todo el mundo, ¿no? O sea, pertenece a todas las culturas, a todos los pueblos. O sea, el patriarcado a ese nivel ha llegado hasta los límites más recónditos, ¿no? Yo creo que hay también otro detalle que para mí fue, yo creo que para muchas mujeres del movimiento feminista fue como un descubrimiento, ¿no? Cuando empezamos a hablar de todo el tema de la violencia sexista y tal, fundamentalmente se hablaban de esos desconocidos que te abordaban por la calle y te agredían o te amargaba la tarde en un bar en el cine o en el autobús, en cualquier sitio, porque yo creo que a todas nos ha tocado pasar unas cuantas veces y de repente empezaron a cantar los datos, porque cuando se empezó a visibilizar la violencia, de repente era el 85% de la violencia machista se daba en las casas por señores conocidos, porque eran tu marido, era tu padre, tu vecino, tu primo, tu hermano. O sea, para mí desde luego esa fue una sensación, porque esa era otra, ¿no? El agresor aparentemente era un señor ajeno que te quería hacer daño y de repente, claro, cuando se pone a visualizar todo eso, te das cuenta que no, que el enemigo lo tenías en casa, ¿no? Y desgraciadamente hoy eso es algo que sigue siendo algo todavía desgraciadamente muy habitual. Y lo que tú has dicho, o sea, ¿con qué derecho un señor, el que apuñaló en la calle San Martín el mes pasado a la mujer esta que estaba trabajando, era un señor que había estado 2 meses o hace 2 meses con ella, o había sido su amigo durante 2 meses, ya eso era suficiente para apuñalarle no sé cuántas veces? Para sentirse propietario de alguien que no es persona, sino que es un bien tuyo, ¿no? Esto, como decías tú antes, habría que hacérselo mirar. Sí, para mí desde luego es una de las intrigas. Yo por eso creo que nosotras, con todo el tema de la violencia sexista, ¿no?, hemos hecho muchos esfuerzos primero por sacarlo a la calle, porque antes era un problema privado los trapos hay que lavarlos en casa, los trapos sucios, etcétera, etcétera, y conseguimos sacar a la calle toda esta violencia que tiene unas proporciones grandísimas, porque hoy por hoy todavía dicen, bueno, pues hemos recibido no sé cuántas denuncias, pero sabemos que son la punta del iceberg, porque todavía el 80% no se denuncian a los 5 años, como tú has dicho, etcétera, ¿no? Dices, bueno, pues a pesar de todo ese esfuerzo, ellos, que son la otra parte de la violencia machista, todavía no han dicho nada, o han dicho bien poco, cuando nos podrían dar bastantes pistas, porque nosotras tenemos que intuir más o menos lo que les pasa por la cabeza, claro, pero lo intuimos en función de cómo nos tratan, claro, pero no porque ellos además, a mí hay algunas cosas que me resultan bastante curiosas con este tema, ¿no? Generalmente cuando se dan las noticias en los medios de comunicación, suele ser como que hay una víctima, pero como que el asesino no existe o el agresor no existe. Por ejemplo, 70 mujeres muertas en el Estado español por violencia de género. Dices, ¿de género? ¿De qué género? ¿De género masculino? Violencia doméstica. Violencia doméstica. ¿Qué será? ¿Que se le ha caído la plancha en la cabeza? Quiere decir que hay, parece como que hay un cierto interés como en no definir de alguna manera, ¿no?, lo del tema de la violencia.
Y, por ejemplo, cuando se dice, yo qué sé, un 15% de las mujeres son maltratadas, imagínate en un periodo determinado, pues el año pasado en el Estado español. Y además, un no sé cuántos por ciento han sido agredidas. Eso es casi como decir que hay un 30, un 40, un 45% de hombres que son agresores, que son las que han agredido a esas mujeres. Sin embargo, solo aparecen las mujeres agredidas o los porcentajes de víctimas, diríamos. Es como si ellos no existieran, como si no tuvieran que ver con el delito. Y ahí hay una gana de ocultar la realidad. Pero es que ocurre que las mujeres, ya aquí donde estamos, en otros sitios antes, pero aquí donde estamos, ya hace, pues no sé, 40 años, que hemos hecho una reflexión colectiva, no sobre mi problema y el tuyo, sino sobre nuestro rol en la sociedad. Los hombres, a lo más que han llegado, es a ir adaptándose cada uno según sus posibilidades. Pero ellos no tienen una reflexión sobre su propio rol. Responden a las reivindicaciones que se encuentran enfrente. Pero los hombres, como no sean los homosexuales, no tienen una reflexión sobre su rol, una reflexión colectiva, no piensan sobre ello. Simplemente responden a las reivindicaciones que les plantea su pareja. Pero ellos no se ven concernidos, por lo visto, por esto. Yo echo mucho de menos que los hombres hagan su propia reflexión sobre el rol que les toca vivir en la sociedad. Simplemente reaccionan a lo que nosotras decimos. Y cada uno lo más elegantemente que pueda y cada uno lo mejor que pueda. Pero ellos no tienen una reflexión. Falta la reflexión de la mitad de la sociedad sobre lo que supone esta división de roles en la que estamos viviendo. Y esto es una debilidad ideológica considerable que yo no entiendo, como no hay movimientos de hombres que se junten para ver, para reflexionar, no existe esto. Los hombres simplemente se adaptan lo mejor que pueden. No, y además cuando se dedican a política se dedican a otras cosas que les parecen más interesantes, no sé muy bien por qué. Cuando les pisas a ellos un poquito el callo, tienen una sensibilidad tremenda, porque no te puedes imaginar a nosotras, por ejemplo, con esto de las listas que hemos tenido que meter hombres por imperativo legal y tal, la mayoría de los periodistas y de las periodistas nos han preguntado, oye, ¿qué tal les ha sentado lo de tener que meter hombres a las listas y tal? Y ellos, por ejemplo, no digo los hombres de nuestras listas, sino ha sido una noticia como bien recibida, porque los hombres, la acción positiva, el hablar en femenino cuando hay uno delante, o sea, tiene una sensibilidad tremenda. Tú no digas todas y que haya uno porque dirá, y yo, o sea, que sensibilidad tienen, lo que no la tienen es para nosotras, pero ellos la tienen a flor de piel. O sea, las cuestiones año tras año con la Lidatón, por ejemplo, que es una carrera para mujeres, que por qué no siempre hay alguno sí. que por qué no. Bueno, pero esto es la acción positiva que se piensan que es, pues hay que ver, afortunadamente, no a todos, pero siempre hay. Y joder, pues sensibles ya sabemos que sois. Otra cosa es según y a qué cosas. Desde luego a las que nos pasan a nosotras poco. Pero... En las campañas de partidos mayoritarios que hemos visto estos días, la mujer ha aparecido, pero en mi opinión por lo menos muy puntualmente, ¿verdad? ¿Creéis que, aun estando en la agenda política de los partidos, digamos, importantes, sigue siendo la mujer un tema de segunda división, por decirlo de algún modo? Hombre, para empezar, nuestros líderes son masculinos. Yeah. En un mitin se supone que hablan las personas que son más capaces de arrastrar, y esos son los líderes, y los líderes son ellos. Ahora, esta campaña en concreto, como yo lo digo como observadora, en fin, atenta pero observadora, como es tan anormal y tan poco municipal y local, y estamos todo el día dándoles la vuelta a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se supone que es la materia de estas elecciones, pues no ha tenido espacio esta cuestión, pero es que tampoco la ha tenido el transporte o la sanidad o las bibliotecas públicas. Estamos condenadas, como si fuera una condena, a dar vueltas siempre al mismo molino, y cuesta
meter estas cosas, pero cuesta, yo esto me ha costado mucho aprenderlo a mí, no solo a los hombres, sino a muchas de las mujeres que están en ello, también les cuesta, les parece que les hace de menos si plantean este tipo de reivindicaciones y prefieren muchas, no digo todas afortunadamente, pero no solo son ellos, son también ellas. Y esto a mí, sí, lo mismo que tú cuando antes planteabas la cuestión de los alardes en Irún y en Hondarribia, la historia, por lo menos el alarde de Hondarribia, dice: el primer año los hombres impidieron el paso, el segundo año las mujeres impidieron el paso, las mujeres, y el tercer año fue la Ertzaintza, y a partir de ahí ya teníamos todo el cóctel y se van mezclando en proporciones distintas de año en año, pero que fueran ellas, a mí me enseñó mucho, dolorosamente, pero me enseñó mucho. Sí, sí, dolorosamente, sí. Y de todas formas, lo que más he echado en falta es, y ahora también puede ser una cuestión pintoresca, ¿no? Por ejemplo, ahora como ya hay ley de igualdad y el tema de la paridad en las listas, ya parece como que ya el tema de las mujeres se fuera disolviendo, ¿no? Como si se fuera a disolver por sí misma, ¿no? Sin embargo, yo he echado mucho en falta, por ejemplo, una referencia a las políticas de igualdad y tal, pero digo, porque incluso me ha pasado que en algún programa que he leído la palabra igualdad, que he dicho, bueno, pues a ver qué es esto, se estaban refiriendo a la igualdad pues de jóvenes con personas mayores, emigrantes, etcétera, etcétera, o sea, no estaban hablando de la situación de las mujeres. Y yo, por ejemplo, he echado en falta eso, ¿no? Es como si en un momento pudiera ser electoral todo el tema de decir, y vamos a hacer de que la igualdad de las mujeres sea un punto prioritario en nuestra agenda política, bla, 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 bla. Bueno, pues esta vez, como ya tenemos ley de igualdad y ya había mujeres en las listas con el tema de la paridad, parece que el tema ya, o sea, porque desde luego yo he estado mirando y no, por lo menos en los programas y tal, luego declaraciones habrá habido, me imagino que muchas, algunas las he oído, otras no, pero ojo, parece como que ha desaparecido un poco de la, tampoco es que nunca haya estado en la palestra, ¿no? Pero ni nombrarlo yo lo he echado un poquito en falta, ¿no? Arantxa Asun, con todas estas cuestiones que hemos sacado, bueno, pues sobre la mesa, ¿qué podemos decir acerca del futuro? ¿Podemos ser optimistas? Así, por favor, y cuando no tengo optimismo, no me sale de por sí, me lo fabrico, pueda como pueda, obviamente. Lo único que me fastidia es que, dada la edad que tengo, yo no conoceré el futuro. Estoy segura de que habrá la igualdad la igualdad de derechos es una cuestión que para mí costará, pero es inevitable. Lo que me fastidia es que yo no lo conoceré. Sí, yo mucho me temo que yo tampoco lo voy a conocer. Yo quiero pensar que a casa no nos van a mandar, ¿no? Y que las mujeres pues tenemos, vamos, todo el futuro por delante y aunque nos tengamos que atrever y a pagar los precios, ¿no? Pero yo creo que está todo por venir, ¿no? Que así sea. Asun Urbieta, miembro de Rozandeo, que eskerrik asko. Bai. Arantxa Beta Vizcaya, periodista, escritora, eskerrik asko. Hurrengo arte bioi. Bai, eskerrik asko. Y poco a poco se nos van yendo los minutos, se nos van escapando los segundos, como todas las semanas. Vamos a escuchar, antes de concluir, una noticia que nos llega desde Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntzak Eusko News Gaztea astekari elektronikoa sortu du. Bere izenak dioen bezala, gazteentzako kultura aldizkari elektronikoa da. Eusko News aldizkariaren gehigarria. Baina Eusko News Gaztea Euskal Herriko ikastetxe ezberdinetako gazteek egindako artikulua zein elkarrizketaz osatzen da. Gazteria izango da aldizkariaren hartzailea eta ekoizlea. Datorren ikasturtean, zuen ikastetxeetako alea sarean ikusi nahi baduzue, Eusko Ikaskuntzarekin jar zaitezte harremanetan. Ondoko telefonoan, 943 310855. Y casi sin tiempo de decirles adiós, como todas las semanas, les recordamos que tienen dos vías de contacto con nosotros. Por una parte, una página web, www.eusko-ikaskuntza.org, y una dirección de correo electrónico, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Besterik ez, datorren astearte, ondo izan.